Hola una vez más a este nuevo estudio del libro de los Salmos. El día de hoy continuamos con un nuevo tema que lleva por título Lecciones del pasado y tiene que ver con la historia de Israel, la forma en cómo Dios ha guiado a su pueblo desde que los eligió cuando no eran nada hasta que los estableció como una nación. Esto es importante porque alguien que olvida su historia, sus orígenes, está condenado a repetir los mismos errores e incluso ir por caminos que no son adecuados. Podemos resumir esta lección en 3 puntos que son: la actitud de Israel versus la fidelidad de Dios. Segundo, recordar la historia en tiempos difíciles. Y tercero, recordar la historia para alabar. Así que ten lista tu Biblia y tu lección y en breve nos encontramos para profundizar en este tema aquí en tu canal de Yo Creo. La primera parte de nuestro estudio se titula La actitud de Israel versus la fidelidad de Dios y se sustenta en 2 salmos, que son el Salmo 78 y el 105. Aunque los 2 salmos hablan de todo el recorrido de Israel, la perspectiva con la que los autores lo relatan es diferente y eso vamos a analizarlo a continuación. Por ejemplo, si tú analizas algunas partes del Salmo 78, encontrarás las siguientes descripciones sobre la actitud de Israel para con Dios. Los versículos 9 al 11 dicen: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Este versículo habla de Efraín, que es una de las tantas formas que en la Biblia suele llamarse a Israel, como un niño a quien Dios guió desde sus inicios, tomándolos de la mano. Aunque no se sabe con exactitud a qué batalla se refiere aquí, es importante notar la actitud que tuvo el pueblo, quienes no guardaron el pacto, ni obedecieron su ley y se olvidaron de sus obras y maravillas del pasado. Los versículos 17 al 18 recuerdan la historia de Israel, cuando Dios los había sacado de Egipto con su mano poderosa y nuevamente muestra la penosa actitud de Israel. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Y qué hicieron? Pidieron comida a su gusto. Los versículos 56 y 57 muestra la nueva generación de Israel, los hijos jóvenes, que se habían asentado en la tierra prometida y nuevamente dicen de ellos lo siguiente: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Ahora, si vas conmigo al Salmo 105, encontrarás la otra perspectiva del autor con relación a la historia de Israel. Los versículos 8 al 9 dicen: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó en Abraham, y de su juramento a Isaac. Estos versículos le muestran a Israel que aunque hayan pasado muchas generaciones, Dios nunca dejó de tener presente en su memoria su pacto para con ellos. Los versículos 26 y 27, así como el 42, siguen diciendo sobre Dios: envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Esto quiere decir que cuando se encontraban en Egipto, desde su misericordia, les levantó un profeta que les muestre sus señales y prodigios y los saque con mano fuerte. Por último, los versículos 43 al 45 dicen: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aquí puedes ver cómo Dios los estableció en medio de las naciones, aun cuando su pueblo había sido esclavizado y no tenían mucha posibilidad de ser una nación. Dios los condujo hasta ese sueño. En el Salmo 78 muestra un Israel rebelde, un pueblo que pese a que Dios los había conducido con mano fuerte, no logró confiar plenamente en él. Este pueblo buscó excusas, murmuró contra Dios y su corazón no fue fiel para con él. Sin embargo, en el Salmo 105 vemos la fidelidad de Dios, quien nunca falló al pueblo, siempre mantuvo presente su pacto y los estableció con amor en la tierra para que puedan guardar sus mandamientos. Ahora te pregunto, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos que mirar hacia atrás en la historia y recordar las acciones que hicimos? La historia
¿cómo nos representaría? ¿Como hombres y mujeres que hicimos siempre lo bueno? ¿Que nunca desconfiaron de Dios en toda su jornada? ¿Que nunca tentaron a Dios en medio de su desconfianza humana? Tal vez no, ¿cierto? La historia de Israel es también la historia de muchos de nosotros que en medio de nuestros momentos críticos fuimos los que murmuraron, los que desconfiaron y rompieron el corazón de Dios una y otra vez. Pero aún en medio de todo lo que hicimos, Dios nunca dejó de ser fiel, la parte que a Él le correspondía. No hay un solo versículo que muestre que Dios les falló, porque su fidelidad es imbatible, es incomparable. Entonces ahora, por más tentado que te sientas a desconfiar de Dios, por la situación que estés pasando, no lo hagas. Deja que Dios intervenga y verás cómo la salvación de Dios llega a tu vida. La segunda parte de nuestra lección se titula Recordar la historia en tiempos difíciles, y el texto que nos detalla un poco más esto se encuentra en Salmos 80, 14 al 16, que dice: Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Es probable que este texto fuera escrito cuando el pueblo de Israel se encontraba oprimido por los asirios en el siglo 8 a.C. Lo que se sabe de este capítulo de la historia de Israel, que le escribió Asaf, es que los asirios agobiaron por 2 décadas a los israelitas y los presionaron tanto que se vieron obligados a abandonar sus tierras en el norte y refugiarse al sur en el reino de Judá, mientras otros caían en manos enemigas. Pero hay algunas ideas más que se pueden extraer de este texto que quiero compartir contigo hoy. Primero, se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de abundancia. Sin embargo, esta viña que había sido plantada con amor ahora parece estar bajo la ira de Dios, porque el salmista dice que se encuentra quemada, asolada, de acuerdo al versículo 12. Asaf no reflexiona sobre las razones del juicio divino porque él confía en la gracia de Dios, pero él se queda perplejo porque al parecer Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo muy prolongado. En medio de esta tensión entre la justicia de Dios y la ira de Dios, el salmista teme que la ira de Dios prevalezca y consuma por completo al pueblo. Por eso en el versículo 3 le dice: despierta el poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quizás hoy tú que escuchas este comentario, esta lección, te estás preguntando lo mismo que el salmista hace miles de años. Señor, ¿por qué dejas que esto me pase? ¿Acaso no he regresado a tus caminos? ¿Acaso no he vuelto a abrazar tus palabras? Clamo a ti, pareciera que no hay respuesta, pareciera que duermes y no miras lo que estoy viviendo. Hoy quiero recordarte que eres una planta especial de Dios en el huerto de la vida, cuidada con esmero por el Señor. Aunque los desafíos de la vida parezcan abrumadores, Él nunca dejará de velar por ti, te ama incondicionalmente y anhela verte crecer en fortaleza. Si en algún momento sientes que Dios está distante, mantén la calma y confía en su plan para ti. Él tiene un propósito único y maravilloso reservado para tu vida y con el tiempo se revelará en toda su plenitud. La tercera parte de nuestro estudio se titula Recordar la historia para alabar y se sustenta en 2 salmos. El primero de ellos es el Salmo 106 y al leer este capítulo encontramos algunos detalles históricos que nos dan bastante luz en relación con su contexto. Primero, el versículo 47 parece sugerir que el pueblo se encontraba en el exilio por la forma en que pide que Dios los recoja desde donde se encontraba. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Segundo, el versículo 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Si repasas todos los hechos históricos de este salmo, que son similares a este, parece que es una confesión de los propios israelitas que se encontraban en el exilio y reconocen que Dios hizo bien en juzgarlos y permitir que Satanás provoque dolor en su vida para que puedan reflexionar y recapacitar sobre la conducta que tuvieron. Tercero, el último versículo hace un llamado a todo el pueblo que era pecador a bendecir a Dios diciendo: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Esto mismo es lo que hace el Salmo 135, pidiéndole al pueblo que bendiga al Señor porque es bueno. Y dice en sus últimos versículos: casa de Israel, bendecida a Jehová; casa de Aarón, bendecida a Jehová; casa de Leví, bendecida a Jehová; los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová; desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén.
Aleluya. Estos salmos nos enseñan que incluso en el exilio de la vida terrenal podemos encontrar consuelo y orientación si buscamos entender el propósito de Dios para nuestra vida a través de estas situaciones que vienes pasando. Si te encuentras enfrentando duras pruebas y parece que no puedes superarla, es posible que sea el momento de detenerte y reflexionar. Quizás este sea un momento para evaluar tus acciones hasta aquí, reconocer tus fallas y pedir perdón por la forma como has actuado. Así como el pueblo de Israel, este puede ser un buen momento para bendecir a Dios, teniendo la seguridad de que en medio de todo esto que venimos pasando, Él nunca dejará de ser fiel y cumplir con su pacto para con nosotros. Gracias nuevamente por acompañarnos hasta este momento. Deseamos que Dios te bendiga donde te encuentres y que en todo lo que hagas siempre puedas sentir su presencia y recordar su amor para contigo. Nos encontramos en otro capítulo, aquí en tu canal de Yo Creo. Hasta la próxima y muchas bendiciones para ti.